bíblicas de entender el manejo de los recursos, según el mundo o según Dios. Y cuando hablamos entonces de finanzas bíblicas, estamos queriendo afirmar que nuestro deseo es que la forma en la que administramos las provisiones que Dios nos entrega, queremos administrarlas ¿bajo qué? Bajo la guía de la palabra de Dios. No según lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que a mí me parece, sino lo que el Señor dice en su palabra. Hay una premisa que hemos estado repitiendo desde el domingo anterior. El manejo de nuestros recursos es una radiografía de nuestro corazón. Alguien diría, dime cómo manejas tus finanzas y te diré cómo está tu corazón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo administramos nuestros recursos? ¿Cómo nuestros recursos inciden en nuestra vivencia diaria? Tiene que ver en cómo está nuestro corazón. Recuerden que el libro base que estamos tomando para estudiar es la obra de Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo. Si alguien quiere tener el ejemplar, un excelente libro recomendado. ¿Cómo debemos entonces examinar el estado de nuestro corazón a la luz de las provisiones que el Señor nos entrega? Hay unos síntomas. Perdón que este ventilador me está dando. Exacto. Y hay una raíz de esos síntomas. Los síntomas que debemos ver e identificar en lo que hoy queremos mirar, que son dos principios claves acerca del manejo de nuestras finanzas, son ¿cuáles? Hay un déficit recurrente en mi economía, o sea, continuamente estoy lidiando con afectaciones o pérdidas en mi dinámica económica. Hay un continuo incremento de mis deudas por razones no justificadas. Lidio con ansiedad por el dinero. Tengo una lucha con las compras impulsivas. ¿Y cuál puede ser la raíz del problema? Hay una debilidad en mi carácter para administrar lo que se me da. Hay avaricia, porque cuando hay avaricia, siempre voy a estar lidiando con dificultades económicas, deudas continuas, profunda ansiedad y compras compulsivas. Esto se traduce en idolatría y falta de contentamiento. Entonces, la avaricia es un desvío del carácter, es una evidencia de que hay idolatría en mi corazón y que hay falta de contentamiento. Y miren muy bien esta afirmación. La forma en la que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Las grietas financieras no se arreglan pintando la pared, sino corrigiendo los fundamentos. Escuche muy bien, las grietas financieras no se arreglan pintando la pared, se corrigen tratando el fundamento, lo que la ocasiona, la raíz del problema. Cuando hablamos entonces del primer principio que deseamos quede grabado en nuestra mente, estamos hablando de que lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Lo material no es el fin de nuestra existencia. Y recuerdan este término que estamos examinando desde la escuela anterior, pleonexia. Pleon, que es más, y exo, que es tener. Entonces, cuando hablamos de avaricia
o pleonexia, estamos hablando de un deseo intenso por tener siempre más. Es un deseo que nunca se apaga, sino que es permanente y continuo. Ahora bien, querer tener más es un deseo legítimo. Sí, si este deseo es regulado por la Escritura y no por impulsos caprichosos. Todos tenemos necesidades que resolver y desear resolverlas no es pecaminoso en sí mismo. El problema es cuando esas necesidades están acompañadas de inconformidad. Es decir, mi imposibilidad de encontrar satisfacción en lo que tengo y una continua ansiedad por tener más. Nada me satisface, nada es suficiente, no encuentro alegría y plenitud en lo que hoy tengo. Entonces, eso se convierte en idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Y por qué es idolatría? Porque es querer encontrar en el dinero, en las posesiones, en las riquezas, la plenitud y el descanso que solo puedo encontrar en Dios. Hermanos, cuando mi corazón no encuentra satisfacción en lo que tiene, cuando mi pensamiento descansa en que los bienes materiales son la fuente de mi paz y mi tranquilidad, es la clara evidencia que he hecho del dinero un Dios, mi ídolo, porque estoy tratando de encontrar en él algo que solo puedo encontrar ¿en quién? En Cristo. El que ama la ganancia, me encanta esta frase, es como el que bebe agua salada para aliviar su sed. Cada trago le da más sed y mientras más bebe, más daño se hace. Así pasa con las personas que están tratando de encontrar plenitud en las finanzas, en las riquezas, en los bienes materiales. Entre más tienen, más quieren y su sed por el dinero no logra terminar. Y eso en lugar de hacerle bien le produce más sed. Y entre más tiene, más daño se hace. Porque más grande es su vacío y más lejos está de Dios. Y espero que cada uno de nosotros nos estemos haciendo esta pregunta. ¿He hecho de los bienes materiales un Dios? ¿Trato de encontrar mi plenitud en lo material y no en lo eterno? ¿Cómo percibe entonces el mundo la importancia de tener? Recuerden esas afirmaciones muy propias del contexto latinoamericano. Estudie para que sea alguien en la vida. Consiga plata para que no dependa de nadie. Sea su propio jefe y verá que va a ser feliz en este mundo. Esas frases pueden ser bien intencionadas, pero comunican la forma en la que este mundo percibe los recursos materiales. El mundo nos hace pensar que nuestro valor como personas está determinado por lo que tengo, por lo que me pongo, por el lugar donde vivo, por los restaurantes que visito. Una clara evidencia de las personas que encuentran su valía en lo que tienen es que necesitan continuamente estar mostrando lo que consiguen. Necesitan estar mostrando los restaurantes que visitan.
necesitan estar mostrando los paseos que continuamente se dan. Preferiblemente si se nota en la foto que el hotel en el que me estoy quedando es 5 estrellas. Siempre el corazón que lucha con la avaricia está pensando que su valía está en lo que posee, entonces necesita que vean lo que posee para poder despertar valía, para poder afirmar su poder económico. Por eso hoy las redes sociales son un buen termómetro emocional de las personas. ¿Qué publicas? ¿Qué pones en tus estados? ¿Para qué lo haces? No significa que está mal que las personas coloquen la alegría que tienen de la bendición de Dios, porque es muy bonito como quiero compartir la bendición de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios, y detrás de una frase cuasi espiritual están mostrando es una necesidad de ser reconocido y de ser validado. Pero ¿qué más se puede observar en un corazón que lucha con la avaricia y que tiene los bienes materiales por ídolo y que está encontrando su plenitud en ellos? Son personas que continuamente quieren tener más por esa sensación de alegría y gozo que obtienen cada vez que poseen un bien nuevo. Pero no lo hacen porque lo necesitan, lo hacen porque encuentran gozo y bienestar en eso. Entonces, eso que evidencia que realmente su gozo y su alegría no está en lo eterno, sino en esa necesidad de poseer siempre algo nuevo, de tener algo nuevo, de encontrar una razón para estar comprando, de encontrar una razón para tener algo más. Y es ahí donde encuentran su bienestar y su plenitud. ¿Cuál es el contraste versus esta mentalidad de consumo pecaminosa? Y permítame hacer las notas de balance. No está mal que un creyente tenga unas buenas vacaciones. No está mal que un creyente frecuente buenos restaurantes. Qué alegría cuando se puede hacer. No está mal que un creyente pueda conseguir cosas nuevas. Eso no está mal. El problema es cuando soy esclavo de eso. Cuando esa es la razón de mi tranquilidad y de mi bienestar. Cuando estoy encontrando identidad en esas cosas. La verdad bíblica nos dice que nuestra valía no está en lo que tenemos, no está en lo que poseemos, sino en ser hijos de Dios. Nuestro verdadero valor es saber que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y que fuimos redimidos por Él. La novedad que promueve el mundo es un disfrute transitorio. Miren lo que dice Lucas 12:15. Lucas 12:15. ¿Quién lo lee, por favor? Lucas 12:15. El Mercito, ¿me ayudas leyéndolo, por favor? Con mucho gusto. Lucas 12:15. La palabra de Dios dice así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué pasaje tan claro? ¿Qué está diciendo? ¿Es malo tener bienes materiales? Cuídense de qué. De la avaricia, del deseo de tener más y más y más, perdiendo mi capacidad de encontrar alegría y gozo en lo que ya tengo y queriendo encontrar mi identidad en lo que consigo. ¿Por qué? Porque la vida no consiste en lo que se tiene. La vida consiste en lo que se es. Soy hijo de Dios. Esa es mi mayor riqueza. Los bienes son subordinados a ese bien mayor. No deben estar por encima de mi relación con Dios. Entonces, el engaño de las riquezas es una curva
degenerativa, como pasa con todo pecado. Lo mismo pasa con los pecados sexuales. Los pecados sexuales empiezan con una pequeña miradilla, luego con un deseillo, luego con una accioncilla y luego terminan fornicación o en adulterio. Pero empezó ¿con qué? Una miradilla. El amor al dinero también se da de manera degenerativa. Empieza como un pequeño deseo que puede ser lícito. Es que, vuelvo y les digo, ¿es pecado querer tener una mejor condición económica de la que tenemos? De ninguna manera. Parte de lo que nos enseña la Escritura es la provisión que Dios nos ha dado de ser seres capaces de administrar la provisión que reciben y somos llamados a multiplicar los bienes recibidos. Es un principio administrativo. Dios nos da talentos, nos da habilidades para multiplicarlos. De hecho, Dios llama la atención de aquellos que son malos administradores. Entonces, está bien progresar. El punto es cuando mi valía depende de eso. Cuando quiero enriquecerme y eso se convierte en mi meta principal. Tener más, mejorar mi condición, tener más ropa, tener más viajes, tener mejor comida en detrimento de mi comunión con Dios, en detrimento de mi relación familiar, en detrimento de mi comunión propia con Dios y con el cuerpo de Cristo. Y quienes ceden a esto caen en una trampa, en la tentación y lazo. Vamos a leer 1 Timoteo 6, 9, 10, el versito si me puedes ayudar nuevamente. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Presten mucha atención a este pasaje. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas gracias, mi hermano. Entonces ese pasaje nos enseña que el dinero es malo. ¿Seguro? Muy bien. El amor al dinero, que es igual a la avaricia, la codicia. Entonces inicia como un deseo, pero entonces se convierte en una tentación y un lazo que lleva a las personas a justificar sus acciones en detrimento de su relación con Dios, de su relación con su familia, de empezar a justificar lo malo. Pero luego, ¿qué pasa? Empiezan los sacrificios. Mis hijos tienen que entender que es por amor a ellos. Hoy no tengo tiempo para ellos, hoy no puedo escucharlos, pero es porque quiero darles un mejor colegio, es porque quiero darles una mejor casa, es porque quiero darles un mejor futuro. El matrimonio empieza crisis, esposa, tienes que entender, no tengo tiempo para ti, esta es una etapa de nuestra vida productiva, ahora lo más importante es conseguir, así nuestro matrimonio se esté perdiendo. No tengo tiempo para la iglesia, no es momento para la iglesia debe entender que en esta etapa de mi vida estoy en otras cosas. Cuando logre conseguir lo que necesito, voy a empezar a dejar todo y a cantarle a Dios. Está muy de moda esas afirmaciones, ¿cierto? Cuando tenga más, cuando me pensione, cuando me retire, cuando me llegue la herencia y se muere primero el heredero. Esta es la realidad del hombre. Siempre estamos más, porque apenas asegure mi bienestar, voy a tener tiempo para crecer en mi relación con Dios, para servir al cuerpo de Dios, para salvar mi hogar y salvar mis hijos. Y luego tenemos familias ya usando sus grandes capitales para tratar de rehabilitar al hijo que terminó esclavo de las drogas, para tratar de recuperar un matrimonio a punta de serenatas, viajes costosos y vestidos costosos,
como si el dinero pudiera despertar el amor que un día existió y que se apagó por seguir un ídolo falso. Ahora sí querer recuperar el tiempo que no se tuvo con los hijos, cuando los hijos ya están casados, están en otras actividades y no van a poder tener el tiempo disponible que necesitaron en su niñez o en su adolescencia. El dinero promete, entonces si me tienes, lo tienes todo, vive para mí y serás feliz. ¿Pero eso es verdad? No. ¿Y qué termina sucediendo? Ruina y perdición. Entonces, ¿es malo tener dinero? Es malo amarlo. Es malo encontrar nuestra plenitud en él. Por eso esa tensión que se quiere generar en algunas filosofías modernas entre el rico y el pobre es una falacia. La Biblia enseña que siempre entre nosotros habrán unos ricos y unos pobres. Tener riquezas no es malo. Lo malo es ser esclavos de ellas. Y que existan pobres es inevitable. Siempre van a haber pobres entre nosotros. Y eso ningún movimiento o idea filosófica, política, económica puede cambiarlo. Podemos coger hoy todas las riquezas de los hombres y distribuirlas equitativamente en toda la humanidad. ¿Y qué va a pasar? Los ricos van a volver a ser ricos porque son buenos administradores y los pobres van a volver a ser pobres. No es malo ser rico. El problema es cuando tu valía depende de eso. Y no debemos pensar que hay una falla en Dios cuando hay pobres, porque los pobres siempre estarán en medio nuestro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el reino de Dios se establezca de manera perfecta. Entonces, segunda realidad que necesitamos entender, y por favor guardémosla en nuestro corazón. Somos mayordomos, no dueños. ¿Escuchó muy bien? Somos mayordomos, no dueños. Somos administradores, no dueños. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. ¿A quién le pertenece la tierra? ¿A quién le pertenece todo lo que hay en ella? A Dios. Entonces, todo pertenece a Dios, pero incluso la capacidad, la inteligencia y la oportunidad para hacer riquezas proviene de Dios. Todo pertenece a Dios. Pero no todos reciben la misma capacidad de parte de Dios para hacer riquezas. Y eso no tendría por qué molestarnos. Por eso al pobre no le debe producir enojo que hayan personas ricas. Porque hay personas que han recibido una habilidad de parte de Dios para hacer riquezas. Lo veíamos el domingo anterior. Unos tienen la capacidad de tomar 1000 y convertirlos en 1100. Otros cogen 1000 y los convierten en 100,000. A Dios le plació dar diferentes capacidades a los hombres. Y si nosotros entendemos esas capacidades, también podríamos entender las dinámicas económicas de una manera natural. Hermanos, por favor, nunca vuelvan a comprar esas afirmaciones. Tenemos que hacer algo porque los ricos se están haciendo más ricos. ¿Y por qué debería incomodarnos eso? Si es un principio natural. Y los pobres se están haciendo más pobres. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una mala administración. Que debemos velar que hayan administraciones justas, que las riquezas no se consigan quitándole al justo lo que le pertenece y respetando la propiedad privada. ¿Sí me hago entender? ¿Qué más nos enseña la Escritura? Fuimos comprados por un precio. Somos posesión especial de Dios, comprados a precio de sangre, pero somos mayordomos, no somos dueños. La casa en la que vives
el carro en el que te mueves, los zapatos que tienes hoy, la ropita interior que tienes hoy, la hermosa vestimenta que hoy traes, no es tuya. Eres solo un administrador de ello. Cada bien material que tenemos proviene de Dios y tenemos que ser buenos administradores. Nadie tiene la titularidad legal de nada. El dinero que está en tu cuenta bancaria le pertenece a Dios. Eres simplemente un administrador. Hay una historia muy interesante, narra el libro, de que un hombre supremamente adinerado, próximo a su muerte, le pidió a su esposa que lo enterrara con todas sus riquezas. Él quería que lo enterraran con todos sus bienes. Y la esposa, con todo el amor, le dijo, claro que sí, esposo, atenderé tu deseo. Entonces, una vez muere el hombre, la esposa muy amorosamente firma un cheque por el valor de todos los bienes y lo pone en la tumba del hombre para que cuando necesites el dinero lo reclames. ¿Esto qué evidencia? Hermanos, nadie puede llevarse a la tumba sus bienes. Y aunque lo enterraran con ellos, no puede usarlos, porque está muerto. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que nadie puede llevarse sus bienes a la tumba, que no son de él, que pertenecen a otro dueño? Todo lo que tenemos no puede llevarse a la tumba porque no es nuestro, es de Dios. Nosotros llegamos desnudos y desnudos nos vamos porque lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Si hay algo que no puedes llevarte a la tumba, es porque nunca fuiste el dueño. Era solo un administrador. Entonces, ¿cuál es el principio de mayordomía? Nosotros como creyentes nos percibimos como dueños, como siervos, como mayordomos, entendiendo que debemos darle cuentas a Dios de todo lo que Él pone a nuestro cuidado. Si Él nos da una silla, ¿cómo cuidamos esa silla? Si Él nos da una casa, ¿cómo cuidamos esa casa? Si Él nos da un bien, ¿cómo cuidamos ese bien? Porque no es nuestro, es de Dios. Y siempre tenemos que estarnos preguntando, ¿qué quiere Dios que haga con eso que ha puesto a mi cuidado? Porque a veces tomamos decisiones como si nosotros fuéramos los dueños, no como si Dios fuera el dueño. ¿Qué hago con lo que Dios ha puesto a mi cuidado? Nosotros no somos Faraón, nosotros somos José. El dueño es Dios. Cuando José fue puesto para administrar todas las riquezas del mundo antiguo bajo el liderazgo de Egipto, el faraón lo convirtió en el dueño de todo. ¿Pero a quién le tocaba trabajar? A José. ¿Pero quién era el dueño? Faraón en un sentido. Él administraba algo que no le pertenecía como si fuese propio, pero entendiendo que debía dar cuentas a Dios, que era el amo. En este caso, a su autoridad, al faraón. Iglesia, nosotros, al igual que José, somos administradores. Nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros bienes son de Dios. Y cuando hablamos de mayordomía, no solo estamos hablando de bienes materiales. Cuando hablamos de mayordomía, hablamos de los recursos, material, del tiempo, un intangible, y de talentos, habilidades que Dios da. ¿Qué estás haciendo con la provisión material que Dios te da? ¿Estás administrándola bajo los principios que Dios da en su palabra?
¿Qué estás haciendo con tu tiempo? El manejo de tu tiempo refleja que entiendes que Dios es el centro y la prioridad de lo que haces con tu tiempo. Tu tiempo refleja que tienes a Dios como prioridad. Tu tiempo refleja tiempos importantes en la búsqueda de Él, tiempos importantes sirviendo a otros, tiempo importante ayudando a que crezca el reino de Dios según la capacidad que cada uno tiene. ¿Cómo estás administrando tu tiempo y tus dones y tus talentos? ¿Estás usándolos para bien de la iglesia? ¿Estás usándolos para bien del reino de Dios? ¿Estás glorificando a Dios con esos dones y talentos? Entonces, ¿cómo podemos examinarnos si vivimos como dueños o como mayordomos? Pensemos este escenario. Me aumentan el sueldo. Llega el deseo anhelado. ¿Qué hago con ese incremento? Ahora sí merezco aumentar mi nivel de vida y mis lujos. O entiendo que Dios ahora me ha confiado un recurso mayor para sus propósitos y no solo para satisfacer mis deseos egoístas. El dueño inmediatamente quiere usar ese beneficio para él. El administrador hace una pausa y dice: Señor, has puesto más de lo tuyo a mi cuidado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo puedo glorificarte más con este bien mayor que me estás dando? Ante una pérdida o crisis, el que se siente dueño de las cosas cae en amargura, ira contra Dios, crisis de identidad. ¿Qué he hecho para merecerme esto? ¿Por qué, Dios, tú prometiste que el justo no mendigará pan y ni para pan me alcanza? Así reacciona el dueño. El mayordomo, al igual que Job, mira al cielo y dice: Señor, me duele esta pérdida, pero tú das y tú quitas, porque yo no soy el dueño y tú no estás obligado a darme. Y cuando decides quitarme, debo descansar en tu designio. ¿Cómo reaccionamos ante la pérdida económica? El mayordomo sabe que cuando recibe algo, Señor, ¿qué quieres que haga con él? Y cuando Dios quita, el mayordomo dice: tú no estás obligado a dejarme al cuidado de tus bienes. Ante las decisiones del gasto diario, el que se percibe como dueño establece su presupuesto, sus gastos de manera impulsiva, en ostentación, en satisfacerse a sí mismo, en compensarse a sí mismo. El que se siente como dueño entonces va al restaurante. Esta es la comida que me merecía. Se va de vacaciones. Esta es la vida que me merezco. El mayordomo sabe que nada es por mérito. Sabe que es una gracia de Dios. Y no es para ostentar ni para ganar valía. Pero el mayordomo no se abstiene de gastar. No está mal el gasto. Pero es muy diligente en que su gasto sea presupuestado, en no malgastar aquello que el dueño ha puesto a su cuidado. Porque no es de él, es de Dios. Y yo no quiero dar una mala administración a las cosas que Dios nos da. Un buen mayordomo, entonces, tiene estas características. 1. Confía en la provisión de Dios. Descansa sabiendo que Dios tiene los recursos infinitos y provee lo necesario para cumplir su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Él. Él es el dueño de todo. Pero el dueño de todo puede tener a bien
no darnos lo que queremos y darnos lo necesario. El buen mayordomo tiene un contentamiento profundo. Es decir, su satisfacción interna no fluctúa con el saldo del banco. Su plenitud no depende del gobierno de turno. Descansa en el Señor. Confía en el Señor. No significa que no hacemos una lectura responsable de los fenómenos políticos, económicos. Por favor, no me malentiendan. Pero lo que estoy diciendo es que nuestra plenitud no depende de esto. Porque confiamos en que Dios es nuestro mayor bien. Un buen mayordomo aprende a aceptar el infortunio. ¿Cuánto nos falta para esto, cierto? ¿Cuánto nos desestabilizamos cuando nuestro presupuesto se afecta? ¿Cuán irritables nos ponemos cuando las cuentas no nos están dando? Cuando aparecen esos gastos improvistos que dañan el presupuesto del mes. Ese perro que rompe el vidrio y rompe el vidrio más caro, no el más barato. Cuando se te daña la camisa y no la que ya ibas a botar, sino la nueva. Cuando aparece ese daño del carro que no estaba presupuestado. Y hasta ahí llega tu paz, hasta ahí llega tu alegría, hasta ahí llega tu gozo. Hermanos, todos luchamos en una medida con la avaricia. O si estabas pensando que hasta acá estabas sacando un 10, déjame decirte que no solo luchas con la avaricia, sino con la ceguera. Porque todos luchamos en una medida con la avaricia. Solo que la mostramos de manera diferente. Un buen mayordomo disfruta el éxito ajeno. Un corazón dominado por la avaricia se molesta por el éxito del otro. Se molesta cuando en el trabajo le hacen un incremento a otro y a él no se alegra, él se molesta. ¿Y por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué Dios está prosperando a este y a mí no me prospera? Esa es una evidencia de un corazón que lucha con la avaricia. Y mis hermanos, esto es tan complejo. Acompáñenme por favor a Mateo 13, versículo 22. Mateo 13, 22. Dice así. ¿Recuerdan la parábola del sembrador, las semillas? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿El que oye qué? La palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ven ustedes el peligro de las riquezas? Las riquezas tienen la facultad de apagar la palabra de Dios en nuestros corazones, de que dé fruto, porque fácilmente nos hace ver como algo lícito. Hermanos, qué fácil es poder identificar el que comete adulterio. ¿Está violando las tablas de la ley? Sí. Qué fácil es poder determinar al ladrón como ladrón. ¿Está violando los mandamientos de Dios? Pero qué permisivos somos con el que viola el 10º mandamiento. El que codicia, el que quiere más, el que solo está enfrascado de conseguir más. Un padre puede molestarse con un hijo por cometer adulterio. Puede molestarse con un hijo por robar. Pero mientras esté concentrado haciendo plata para mandarme mensualmente, así esté lejos de Dios, mijito, usted es un emprendedor. Tan trabajador. No tiene tiempo para congregarse, pero gracias por el último viaje que me dio. Tranquilo, mi hijo, que Dios lo prospera y Dios lo bendice. ¿Por qué?
Porque la avaricia suele ser aceptada con mayor facilidad en nuestra sociedad. Porque es fácil maquillar la avaricia bajo la fachada de una persona emprendedora y trabajadora. No está mal ser emprendedor. Voy a estarlo repitiendo. No está mal ser un gran empresario. No está mal ser un gran trabajador. El problema es cuando esa es la razón de mi satisfacción. Entonces, un buen mayordomo es humilde ante el éxito. Reconoce que si es inteligente para hacer dinero, es por gracia. Que si ha recibido oportunidades económicas que antes no tenía, es por gracia. Que si sus negocios prosperan, es por gracia. Que si logró establecer una sociedad que le multiplicó su capital, es por gracia. El dueño piensa que es por él. El mayordomo sabe que es una gracia de Dios. El que tiene un corazón cegado por la codicia piensa que es él. Es que mis relaciones, es que mi capacidad de negociar, es que mi capacidad de generar oportunidades, es que mi capacidad de multiplicar lo que tengo. El mayordomo es humilde. El corazón codicioso es arrogante. El corazón que vive como mayordomo, cuando crecen sus ingresos, crece su generosidad. No da por presión, no da lo que le sobra. Porque muchos son malos administradores gastando en exceso y otros son malos administradores escondiéndose en la fachada que todo lo están ahorrando. Y esconden en el ahorro también el amor al dinero. Porque ahorran es para asegurar su bienestar, no para ayudar al necesitado. Un buen mayordomo es compasivo con el necesitado. Una persona que lucha con la codicia es indiferente a la necesidad del otro. Un buen mayordomo sabe que debe dar cuentas a Dios. ¿Vives como dueño o vives como mayordomo? ¿Qué tenemos que hacer entonces, mis hermanos, para ir terminando? Alejémonos del discurso consumista de este mundo. El mundo nos dice, ten más, ten más, ten más, ten más, ten más, ten más. La Biblia nos dice, da más, da más, da más, da más. Reconoce que Dios es el dueño y que tú eres el mayordomo. Y de ahora en adelante, la pregunta es, ¿qué quieres que haga con lo que me has dado? ¿Cómo administro estos bienes que son tuyos? Hermanos, la mayordomía bíblica no es una destreza técnica perfecta, es un corazón que se rinde a Cristo, que quiere agradarlo a Él en todo. Por eso, si queremos que cambie el manejo de nuestras finanzas, necesitamos que cambie nuestro corazón. Necesitamos un corazón que ame a Cristo más lo que tenemos, porque nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas, pero no podemos tener dos amos. ¿Alguna pregunta hasta acá, iglesia amada, en estos 3 minuticos que nos quedan para preguntas? Mi hermano, ¿qué análisis podrías hacer en cuanto a la conexión que hay entre el discernimiento espiritual, específicamente, y ese tema del dinero? Esto como una pregunta inicial muy amplia y general, pero una segunda pregunta derivada de esa es el discernimiento espiritual en un campo específico como es el de la generosidad. Porque encontramos extremos, ¿no? Unos que tienen el síndrome de Papá Noel, que regalo para todos, o el otro extremo, ¿no? Completamente cerrados en ese aspecto de la generosidad. Entonces ahí se requiere un discernimiento. Mi hermano, excelente pregunta y por una razón. Siempre encontrar la medida justa de las cosas va a ser nuestra mayor tensión. El corazón humano es pendular. Nosotros vamos de un lado a otro.
No, mi amor, ya aprendí que la meta no es conseguir mucho, ahora empecemos a regalar todo lo que tenemos. Nosotros somos pendulares, somos muy emocionales. El discernimiento espiritual es la sabiduría que brota de un corazón conectado a Cristo y su palabra para poder decidir con acierto lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el principio de una administración bíblica fundamental tiene que ser el discernimiento espiritual, ejemplo. Porque si no, entonces va a empezar, si no hay discernimiento espiritual, van a haber tensiones como esta. Ay, mi amor, quiero invitarte a un restaurante, pero el pastor dijo que no debemos ser ostentosos. Ese restaurante bonito, no, si viste la carta, vale 70,000 cada plato, 140,000. No, con 140,000 podríamos comprar 7 hamburguesas de 20,000 y darlas a los necesitados. Y es real. Y entonces ya se va a sentar a comer y ya no va a disfrutar la comida, y menos si pasa un necesitado. ¿Yo qué estoy haciendo? Qué mal mayordomo soy. Debería estar dando. Entonces pasamos al otro extremo, a no disfrutar la provisión de Dios. Ay, no, el pastor dijo que esa foto en Hotel 5 estrellas, mi amor, de ahora en adelante, 0 Hotel 5 estrellas. Vamos a seguir buscando uno 3 estrellas porque el pastor dijo que... No, hermanos, hay personas... El problema no es si vas a un Hotel 5 estrellas. El problema es que vayas a él porque piensas que eso te hace importante. El problema es que vayas cuando tu presupuesto no te da para pagar un hotel de esas características. Entonces, tanto en el comprar como en el dar al necesitado, el ser generoso, no es empezar a dar a todo el que me pide, porque entonces pasa otro problema. Hay a personas que no debemos darles aunque piden por una razón, porque están siendo tratados por Dios por mala administración, y hay que discernirlo. O porque están haciendo cosas inadecuadas, porque son malos mayordomos. Entonces, eso también requiere oración. Entonces, el discernimiento es fundamental para la compra o para el dar, para lo que tengo y para lo que gasto. Porque puede ser lícito, en una ocasión lo hablábamos. Entonces, ¿qué es la modestia? Y cierro con este ejemplo. Una persona debe ser muy cuidadosa con lo que se pone y con lo que compra. Hermanos, esto tiene tantos matices que nosotros no podemos ignorar. Y cierro con este ejemplo sencillo. Y esto parte de una consejería real. Un día llega una dama bastante afligida porque había recibido unas críticas muy severas de algunos hermanos de su congregación por un vestido que recientemente había comprado, y por alguna razón una de las hermanas se dio cuenta que le había costado casi 4 millones de pesos. Un vestido de 4 millones de pesos. Notan que la reacción ahí mismo es, oh, 4 millones de pesos. No, esa no es la pregunta. La pregunta no es el valor. Resulta que cuando se inicia la conversación con esta dama hacía parte de un contexto social supremamente alto. Y en el contexto en el que ella se movía, sus compañeras, sus amigas de su entorno social, sus vestidos eran de 12, eran de 15 millones, diseñadores personales, y ella, en un intento de ser modesta y no querer vestir como ellas vestían, simplemente para encajar en su entorno socioeconómico, compraba vestidos por los cuales su entorno social se burlaban de ella. Está con la plata que tiene y con esos vestidillos de 3 millones de pesos. ¿Esa mujer estaba siendo modesta? Sí, porque aunque tenía para comprar los vestidos de 15 y 20 millones de pesos y ceder a una presión social de su entorno, en su entorno ella no gastaba lo que debía gastar. Pero otros ojos ligeros, sin conocer el contexto, se molestaban por dicha inversión. ¿Notan cómo cambian los escenarios? Pero podríamos estar hablando de una persona
que se compra una camiseta de 100,000 y está siendo más ostentoso que el que se compra el vestido de 4 millones, porque no tiene sino para una camiseta de 20,000 y va y se endeuda para poder comprar una de 100. O sea que no es el valor de la prenda, es la condición de cada persona para hacerlo. ¿Me hago entender? Entonces, mi hermano, el discernimiento es vital para comprar, para gastar y para dar. Y cada realidad es demasiado amplia y no puede juzgarse con ligereza. Porque a veces las personas piensan que la modestia cristiana es un voto de pobreza donde un creyente no puede ir a un buen restaurante, no puede ir a un buen hotel porque debería distribuirlo entre los necesitados. Ese principio no es bíblico. ¿Vas a comprarte un carro de 100 millones? No, deberías comprar 4 de 25 y repartirlo entre tus hermanos. Esa mentalidad no es bíblica. El problema es el que quiere comprar un carro de 100 millones cuando no tiene para el de 25. Ese es el gran problema. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo de reflexión, por la forma en la que nos estás llevando a examinar nuestro corazón. Y hoy te pedimos perdón. Perdónanos por las veces que hemos sido malos mayordomos de lo que nos das. Por olvidar que lo que tenemos es tuyo y no nuestro. Cuando terminamos involucrados en situaciones difíciles, por decisiones carentes de sabiduría, por los momentos en que la avaricia ha ganado terreno en nuestro corazón. Y ayúdanos a crecer, a alegrarnos cuando recibimos, pero también a confiar en ti cuando nos es quitado lo que nos das. Perdónanos cuando somos ligeros para criticar a otros, para cuestionar a otros, como si fuésemos jueces de los demás. Pues cuando estamos juzgando lo que otros hacen, estamos olvidando que si nosotros no estamos en esa condición, es solo por tu gracia, no por mérito alguno en nosotros. Ayúdanos a ponerle freno a nuestra boca y a dejar de estar criticando lo que no debemos criticar y más bien agradecer todo lo que nos das por gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,